Venimos a la hacienda El Comedero, hasta San Diego de Alejandría, Jalisco. Un lugar con una gran extensión de tierra, agave, una hacienda histórica, una hacienda que impulsó mucho y una gran historia para esta región. Hacienda El Comedero, San Diego de Alejandría, Jalisco. Rincones y sabores, la leyenda 75. Hacienda El Comedero, donde la tierra aprendió a hilar historia en silencio. El origen no tiene acta, pero sí memoria. En la geografía discreta de San Diego de Alejandría, donde la tierra parece más extensa que el tiempo, se levanta todavía la Hacienda El Comedero. No hay acta solemne que marque su nacimiento, ni piedra fundacional que anuncie el día en que comenzó a respirar, pero hay algo más poderoso que cualquier documento: la persistencia. Se sabe, por lógica histórica, por contexto y por lo que no miente, que su origen se hunde entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, cuando la región de los Altos empezaba a consolidarse como un territorio de haciendas dispersas, autosuficientes, profundamente ligadas a la tierra. No nació como un monumento, sino como una herramienta de vida. Fue primero campo, luego sustento, después historia. Y en ese orden se entiende todo. El Comedero no fue una hacienda ostentosa, no nació para el poder, sino para la permanencia. Sus muros no buscaban admiración, sino utilidad. Y sin embargo, esa misma sencillez es lo que hoy la vuelve significativa. La vida antes del ruido, maíz, ganado y silencio. Antes de que el hierro y la máquina tocaran su destino, la hacienda vivía bajo el ritmo más antiguo, el de la subsistencia. Aquí se sembraba lo necesario, se criaba lo indispensable y se producía justo para mantenerse. Maíz, frijol, gallinas, vacas, cabras. La economía no era expansión, era equilibrio. Nada sobraba, pero tampoco nada faltaba. Era el modelo típico de los Altos: producir para vivir, no para acumular. La riqueza no estaba en el dinero, sino en la continuidad. Cada cosecha era menos negocio y más supervivencia. El 26 de diciembre de 1888, la historia, por fin, dejó de ser silenciosa. Ese día se inauguró en la hacienda la fábrica de hilados y tejidos Cruz de Piedra, convirtiendo el Comedero en algo inusual, un espacio rural con vocación industrial. El edificio no era improvisado. Medía cerca de 38 metros de largo por 17 de ancho. Tenía 3 naves interiores sostenidas por pilares de madera y 20 ventanas que permitían que la luz inundara el espacio de trabajo. Allí adentro, la máquina comenzó a hacer lo que el campo nunca había hecho: producir sin pausa. Hasta 1,200 libras diarias de hilo y tejido de lana. Maquinaria americana instalada en pleno campo alteño. Una fábrica donde antes solo había tierra y ganado. El Comedero dejó de ser solo hacienda, se volvió frontera entre dos épocas. Teodoro Valdivia, el hombre detrás del cambio. Detrás de esa transformación estuvo un hombre que hoy casi no se pronuncia: Teodoro G. Valdivia. Él fue quien impulsó la fábrica, quien entendió que incluso en una región aislada podía hacerse industria. Su apuesta no era menor: instalar maquinaria moderna en un entorno que todavía vivía bajo lógicas del siglo anterior. Y durante décadas funcionó. La fábrica de Cruz de Piedra no fue una más, fue la única industria mecanizada de lana en toda la región alteña en ese periodo. No era solo producción, era modernidad en medio del campo. No era solo lana, era el inicio de otra lógica económica. No era solo una fábrica, era una ruptura silenciosa. El silencio que volvió cierre y abandono. Pero la historia, como la tierra, también se agota. Hacia la década de 1930 la fábrica dejó de operar. Las razones no estaban completamente documentadas, pero el contexto lo explica todo. Cambios económicos, revolución, reconfiguración del país. La máquina se detuvo, y cuando la máquina se detiene, el silencio regresa con más fuerza que antes. La hacienda volvió a lo que era: campo, ganado, rutina, pero ya no era la misma. Había conocido otra velocidad, otra ambición, otra posibilidad. El eco de la fábrica nunca se fue del todo.
El campo volvió, pero ya con memoria, y la historia quedó atrapada entre dos épocas. Esta es la hacienda del Comedero, o ex hacienda del Comedero, San Diego, Alejandría, Jalisco. Aquí fue una fábrica de las más importantes de hilados y tejidos de México. 1995 la tierra deja de pertenecer a una sola historia. Décadas después llegó otro movimiento decisivo. En 1995 una resolución del Tribunal Agrario reconoció oficialmente el predio como ex hacienda del Comedero, evidenciando algo que ya era realidad, su fragmentación. La tierra dejó de ser una unidad. Aparecen nombres: Padilla, Magaña, Leal, familias que representan una nueva etapa del campo mexicano. La propiedad dividida, el fin del gran dominio hacendario. La hacienda dejó de ser hacienda en términos legales. Se convirtió en memoria repartida, en historia dividida en parcelas. Lo que queda hoy, más que ruinas, una persistencia. Hoy el Comedero sigue en pie, no como monumento oficial, no como destino turístico consolidado, no como patrimonio protegido por decretos. Sigue en pie porque alguien lo habita, porque alguien lo cuida, porque alguien todavía lo reconoce. Su propietario actual representa esa continuidad silenciosa que no aparece en los libros, pero sostiene la historia. Los muros siguen ahí, las naves de la fábrica aún respiran, el patio todavía guarda el eco de lo que fue. No es una hacienda famosa, es una hacienda verdadera, y eso vale más. Lo que el Comedero realmente significa. El Comedero no es espectacular, no es grandioso, no es turístico en el sentido clásico, es otra cosa. Es la prueba de que la historia no siempre ocurre en los grandes centros, sino en los lugares donde nadie está mirando. Es la evidencia de que el campo mexicano también intentó modernizarse, también soñó con la industria, también quiso ser algo más. Y al final, como casi siempre, volvió a la tierra. Pero no volvió igual, volvió con memoria. Y eso es lo que hoy sigue en pie. La ficha técnica de la hacienda del Comedero, o la hacienda del Comedero, ubicada en San Diego, Alejandría, en la región de los Altos Norte, a 20 kilómetros de Lagos de Moreno, muy próxima a los límites con Guanajuato, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. Esa es nuestra visita a Hacienda del Comedero. Estamos en San Diego, Alejandría, Jalisco, pegadito a Purísima, pegadito a Guanajuato.